es el mes del envejeciente. Por ende, quiero compartir con ustedes algunas inquietudes en Curando el Alma. Primero, yo le cambiaría el nombre y lo llamaría octubre, mes de la segunda mitad de la vida. Ese momento que puede suceder entre los 50 y los 60 años en que nos damos cuenta de que llegamos a una segunda mitad de la vida. Puede ser aplastante, aterrador, puede paralizarnos y sumarnos en la depresión y la tristeza. Pero eso sucede solamente si se lo permitimos. Escuchen bien, solo sucede si se lo permitimos. Pues no. Esa llegada del otoño puede ser el momento más fabuloso, más productivo de nuestra existencia. Es el momento de asumir que somos atemporales, que no cumplimos años, cumplimos sueños, que no cumplimos años, repito, gestionamos proyectos, que no cumplimos años, digo de nuevo, asumimos nuestras experiencias, nuestras vivencias y las aprovechamos para hacer de este regalo de la segunda mitad de la vida que sea mejor para nosotros y para los demás. Este es el momento justo de, queridas mujeres del arte de curar, este es el momento preciso de en una sociedad con unos estereotipos que les rinde culto a la juventud y a la flacura, a la Barbie anoréxica, donde hay que ser eternamente joven, eternamente flaca, donde las arrugas y las canas en los hombres los hacen más interesante, más irresistible, más enigmático, y a las mujeres, en cambio, nos hacen invisibles, pues así no es la cosa. No, señor, nada que ver. Con la llegada de la segunda mitad de la vida, nos vestiremos de otoño, aceptaremos con elegancia las nieves y los usaremos para cumplir sueños, gestionar proyectos y aprovechar la longevidad para vivir los más maravillosos años de nuestras vidas. A partir de ahora es que hay mambo, como diría nuestra querida Marta. Que siga la fiesta. Yo soy Neri Esteves y estoy agradecida de que nos presten su atención aquí en el arte de curar. Bienvenida familia, bienvenida a su espacio El Arte de Curar, donde para nosotros es un placer, un honor que nos permitan compartir en su compañía estos espacios donde llevamos información clara, científica, precisa y contundente respecto a los ámbitos médicos de las distintas especialidades. Gracias por permitirnos llegar a ustedes donde quiera que estén. Les abrazamos y les enviamos los mejores deseos. Hoy, como siempre, en El Arte de Curar, tengo el placer, el honor de recibir a una doctora preciosísima, una persona que le tengo una admiración increíble y con la cual vamos a estar compartiendo un tema sumamente importante. Y es mi amiga, compañera y colega y mi inspiración, porque se levanta todos los días a las 5 de la mañana a hacer esos ejercicios que tanto recomendamos. La doctora Erika Pérez, nutrióloga clínica. Erika, bienvenida a tu espacio El Arte de Curar. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Laiden, querida. De verdad que hablaste con el mismo amor que siento yo por ti. De verdad que me siento muy honrada, muy agradecida de estar en este espacio que tú lideras de manera tan magistral. Y para mí va a ser un placer que hablemos de lo que tú y yo hablamos todos los días con nuestros pacientes y que forma parte de los comentarios en pasillos y que los pacientes que ahora y personas en general escuchan el programa tengan esa información de lleno. Yo sé que va a ser de mucho provecho. Les voy a invitar a que tengan pendiente que este contenido va a quedar en las redes, así que compártalo, súbalo, grábelo, repítalo, discútalo en la casa, porque hoy vamos a hablar de algo sumamente importante y es una de las cosas que más mitos trae. Totalmente. Y es el manejo del colesterol. Sí, sí. Cuando hablamos de colesterol elevado y ahora todas estas teorías y estas dietas, y que mejor que una nutrióloga clínica con formación seria y con una formación profesional para darnos las pautas. Uno de los aspectos más difíciles de manejar en los pacientes es cuando
los pacientes me dicen, pero yo no me siento nada. Claro. Y uno le dice, tienes una condición y tienes el colesterol elevado. Claro. Primero que todo, Erika, háblanos, ¿qué es el colesterol? Claro. Bueno, tú sabes que el colesterol, la gente piensa que es una grasa, y sabemos que sí, que forma parte de los lípidos en sangre, pero son pequeñas partículas, tú sabes, lo que llamamos lipoproteínas, que en laboratorios vemos distribuido como colesterol LDL de baja densidad, HDL de alta densidad, y el colesterol total, además de su perfil triglicérido. Entonces, cuando hablamos de colesterol, nos estamos refiriendo a ese conjunto de partículas, de las cuales entonces hay una, dos, tres, con una importancia radical en cómo van a reflejarse en la prevención cardiovascular, en la formación de placas y en el pronóstico, por ejemplo, por supuesto, de nuestros pacientes. Entonces sí, el colesterol es este conjunto, ¿no?, de lípidos que son esenciales para la formación hormonal, son esenciales para la formación de vitamina D y para la reparación de las membranas celulares, y por eso hablan de que es muy importante el colesterol, pero no necesariamente es importante aquellos que transportan partículas, como digo yo, del hígado a la sangre, las llamadas colesterol LDL, que vamos a ampliar más adelante. Sí. ¿Por qué es tan importante tener este control estricto y por qué hemos visto en los últimos años donde se ha dicho que tenemos que no solamente hacernos pruebas de colesterol, sino tener un enfoque desde el punto de vista de alimentación para el control del colesterol? Bueno, definitivamente hay una parte de colesterol endógeno genético que muchos pacientes tienen y que forman parte de este espectro donde en muchos casos se llama dislipidemia familiar, que es algo que desconocen muchos pacientes porque, como hablábamos fuera de cámara, eso no da ningún síntoma y por eso es que es importante medirlo. De hecho, se habla de que desde los 10 años de edad deberíamos de empezarle a medir el colesterol a nuestros niños. Imagínese que usted tenga 25 años y nunca se lo haya medido. Hay un impacto de que el colesterol esté alto en edades tempranas y cómo eso va a reflejarse en que usted pueda tener un evento cardiovascular, un infarto, un derrame cerebral, una enfermedad vascular periférica en edades tempranas, dependiendo de que si es genético o si es verdaderamente inducido por sedentarismo, por alimentación y por una serie de factores. Entonces, por eso es que es importante medirlo porque está correlacionado con enfermedad cardiovascular. Qué bueno que tocas esa parte de los niños porque estamos viendo una aparición muy temprana de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo infartos, Así es, trastornos metabólicos, muy temprano. Antes las enfermedades cardiovasculares eran de los viejos, de los abuelos, 60, de los 70 para arriba. Sin embargo, vemos hoy en día un aumento en lo que son los eventos cardiovasculares como los infartos en pacientes bastante jóvenes, 30, incluso antes de los 40. Así es. Entonces, eso es sumamente importante y quizás es una conversación que se debiera tener con el pediatra cuando uno lleva a los niños a las evaluaciones pediátricas. Así es. Que le hacen peso, que lo miden de talla para ver qué tanto ha crecido. Claro. Y también solicitarle, bueno, vamos a hacerle un perfil metabólico, sanguíneo a mi hijo para saber si realmente hay un trastorno genético que no se haya detectado. Claro, claro. Aunque tú sabes que el trastorno genético, como tú sabes, es el menos frecuente. Sí, el más frecuente es el que tiene que ver con estilo de vida, ese colesterol inducido por los hábitos. Y es una realidad, Laiden, que los niños actualmente tienen muchísima más inactividad que antes. Pues tú y yo nos criamos correteando en los patios. Jugando vitilla. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que mi familia es de un pueblo de nuestro país y mi papá me dejaba que me fuera caminando por el pueblo totalmente sola, chiquita, antes de los 10 años, que eso es algo que a nosotros ni se nos ocurre. No, por no la es inseguridad. posible. Y dejamos a nuestros niños en las casas, jugando videojuegos con las tablets, y eso yo pienso que puede tener alguna repercusión. Otra cosa importante, por ejemplo, en las escuelas. Antes yo tomaba educación física 3 veces a la semana y era educación física. Ahora la educación física es la teoría de la educación. Pues bien. Es cierto. Erika, ¿cuáles son los alimentos que más negativamente afectan desde el punto de vista de elevar ese colesterol malo que nosotros no queremos que se eleve? Claro, la palabra clave, procesados. Esos son los alimentos que más van a afectar nuestro colesterol, hasta más que las frituras, que sabemos que son dañinas, que los aceites refinados, que ese recalentado de ese aceite, esas grasas saturadas y trans en la fritura son muy dañinas, pero las grasas formadas dentro de los alimentos procesados, dígase todo lo que viene en caja, funda y lata,
que tenga grasa, esos alimentos son altamente pro elevación del colesterol. Por ejemplo, las salchichas. Todas las carnes procesadas, salchichas, salami, longaniza, no todos los jamones son recomendados. Y de igual forma pasa con todas, incluso hay cosas que no son grasa para tu paladar y que tienen muchísima grasa saturada, como las galletas procesadas, estas galletas de harina, las saladas, están hechas con aceite de palma para lograr el crunchy, ¿no? Para lograr la crocantez. Y esa grasa es sumamente proinflamatoria y elevación de colesterol. Mira qué interesante, porque a veces nosotros entramos en regímenes dietéticos, no de parte de una profesional como tú que sabe qué tipo de alimentos podemos consumir, y creemos que estamos comiendo sumamente saludable. Claro, esas nachos, esas papitas, no, que estoy comiendo proteína con los nachos, que son horneados. No, tienen muchísima grasa saturada. O sea, que sí, los alimentos procesados y las frituras, yo diría que van en la línea de lo que más eleva el colesterol. Muy bien. Erika, vamos a una breve pausa. Perfecto. Vamos a seguir hablando de alimentos, de dieta, y en un momentito volvemos. Le pedimos que se queden ahí con nosotros, no se muevan, eso está muy bien. Busquen hoja y papel y vamos arriba. Volvemos en breve. Hola, soy la doctora Luz Divina Severino, cirujana general, coloproctóloga y fisióloga anorrectal. Y hoy quiero recordarles que la enfermedad hemorroidal es una entidad mucho más común de los que se pensaría. Alrededor del 50% de las personas mayores de 50 años de edad en algún momento van a cursar con sintomatología anorrectal asociada a esta entidad. Por lo tanto, es muy importante que si tienes dolor al evacuar, sangrado o alguna masa en la región anorrectal, acudas a consulta de forma oportuna. Un manejo adecuado podría evitar complicaciones que podrían ser catastróficas. Bienvenidos de nuevo a su espacio El Arte de Curar. En el día de hoy un tema buenísimo. Estamos hablando de cómo manejar y controlar el colesterol desde el punto de vista de nutrición y desde el punto de vista de cardiología. Me acompaña mi querida amiga la doctora Erika Pérez, nutrióloga clínica, y estábamos hablando antes de irnos a la pausa, cuáles son esos alimentos que son un gran no-no a la hora de nosotros, pues, consumirlos, porque van a impactar de manera negativa. Ahora vamos a hacerte la otra pregunta. ¿Cuáles son esos alimentos que sí debemos de tener incluidos en nuestra dieta, en nuestra casa, que tenemos que tener ahí, que van a ser provechosos para nuestra salud? Claro, claro. Mira, que tenemos unas imágenes aquí de personas comiendo pizzas. Todo el mundo sabe que son también alimentos procesados que pueden subir el colesterol. Entonces, los que sí deberíamos de comer son los alimentos que tengan la menor manipulación, que sean los más naturales. Y de eso nosotros gozamos mucho en nuestro país. Ahí vienen los víveres, ahí vienen los granos, el arroz. Si buscamos procesados que no sean tan ultra procesados, pues buscaremos que tengan una versión integral, que es lo que ocurre con el pan integral, la avena integral. Estos son carbohidratos. Otros que son muy recomendables y que por mucho tiempo se satanizaron en el control del colesterol son las carnes y los huevos. Sabemos que aunque son fuente de grasas y que el colesterol está presente dentro de ellos, dentro del huevo también, son una excelente fuente de nutrientes, antioxidantes y promueven un excelente control glicémico. Porque detrás de la enfermedad cardiovascular también hay exceso de glucosa. No es cierto que solamente el colesterol por sí solo afecta a nuestras arterias y la salud del endotelio, sino que es esta combinación de exceso de azúcares con colesterol que van a ser la fórmula voraz y fatal, la tormenta perfecta para dañar nuestras arterias. Entonces es muy importante mantener el equilibrio, porque muchas veces pasa que en los pacientes cuando buscan bajar el colesterol, pues priorizan entonces los carbohidratos, ya que las proteínas son principales fuentes de grasas como los huevos, las carnes de todo tipo, pollo, cerdo, res, son todas permitidas dentro del plan, pero en proporciones adecuadas para usted. Carnes rojas también son permitidas, pero en una frecuencia tal vez no diaria, 2 veces a la semana. Son muy buena fuente de hierro, son muy buena fuente de proteína, son alimentos naturales.
Los pescados, pienso que es uno de los alimentos que más nosotros estamos ignorando en nuestra dieta y forman parte del eje central del consumo de proteínas en el control del colesterol, porque tienen mucho omega 3 que influencia positivamente esta relación colesterol HDL, colesterol LDL. En nuestro país el pescado es costoso, sin embargo, cuando mencionaba anteriormente los enlatados, siguen preservando entonces los pescados, aunque sean enlatados, sardinas, atún, salmón, todo el colesterol bueno que pueden aportar, y son una forma práctica y de bajo costo de poder conseguir este omega 3 y balancear el plan. La fibra es otro esencial del colesterol. ¿Dónde está la fibra, Laiden? En los vegetales de todo tipo y en la fruta entera. Entonces, nosotros no tenemos que satanizar la fruta para nada, y mucho menos en el escenario del control del colesterol, porque la fibra disminuye la absorción de colesterol en el intestino, y consumir todos los días por lo menos 2 porciones de vegetales en almuerzo y cena va a garantizar que tengamos un excelente control de colesterol. Qué bueno que mencionas los pescados, porque siendo una isla rodeada de agua, debiera ser la principal fuente proteica. Sin embargo, sigue siendo el pollo. ¿Tú sabes qué he descubierto? Y eso es algo que he aprendido gracias a muchos países y pacientes europeos. El pescado que es principal en países donde hay zonas costeras es de aguas frías, porque el problema de nuestro país es precisamente la refrigeración de ese pescado. Por eso es que es costoso, porque mantener la cadena de frío una vez es captado el pescado para que no se descomponga es lo que resulta en un país subdesarrollado como el de nosotros, de muy alto costo. Si te vas a Asia, hay algunas partes donde el clima es frío, entonces facilita que al recolectar el pescado se mantengan las temperaturas y que forme parte del eje central. O sea que reconozco que esa es la razón. Mira qué interesante, y qué bueno que mencionaste la sardina, porque a veces cuando uno está hablando con los pacientes, me dice, doctor, ¿cómo usted quiere que yo coma salmón? Le digo, bueno, mira, no necesariamente es el salmón. La sardina, que tiene muchísimo omega 3 y muchísimo calcio. Buenísimo. Es una de los alimentos para mí más saludables que se puede recomendar. Así es. Y no es costosa. No lo es. No es costosa. Y enlatado no pierde sus características nutricionales de ninguna manera. Sí, los pescados que son oleosos o grasosos, como digo yo, son uno de los alimentos más importantes desde el punto de vista de la salud. Erika, otra cosa que quería preguntarte, y esto es algo muy simpático, estoy segura que tú tienes que tener muchas historias al respecto. ¿Qué son las cosas más curiosas que tú has oído a la hora de poner un régimen dietético, que te dicen los pacientes que son tabúes, son mitos? Claro. Cosas que la gente piensa que es real y claro, no lo yo es. creo que el huevo. Tú sabes, yo creo que el huevo es el eje central cuando hablamos de control de colesterol y mito, tabú, porque es verdad que hace 10, 15 años los médicos decían, no, el huevo le sube el colesterol, tiene que sacarle la yema, no puede comer huevo todos los días, y hoy esta conversación es totalmente diferente. Vamos a poner el huevo ahí en hold. Vamos a ir a una breve pausa, pero vamos a seguir hablando al respecto. Señores, esto está buenísimo, ya el presupuesto de la compra va variando. Quédense ahí tranquilitos, volvemos en breve a su espacio El Arte de Curar. Gracias, familia, por mantenerse ahí con nosotros en su espacio El Arte de Curar. Mil gracias. Desde acá, la doctora Neri Esteves, el doctor Héctor Balcácer y hoy una servidora, la doctora Laiden Suárez, acompañada de la doctora Erika Pérez, nutrióloga clínica. Le damos la más cordial bienvenida de nuevo a este nuevo segmento y recordarle que este contenido está en las redes. Denle like, compártalo, súbalo, mándaselo a esa comadre. Porque hoy estamos hablando de un tema sumamente importante e interesante y es el control del colesterol con un enfoque desde el punto de vista de nutrición. ¿Qué comer, qué no comer? ¿Qué estamos haciendo, que creemos que estamos haciendo bien y que no? Y que puede impactarnos de manera negativa.
Antes de irnos a la pausa, Erika, te estaba preguntando que cuáles son esos mitos, esas cosas que uno escucha de los pacientes. Claro. Y cuáles son esos alimentos que a veces satanizamos y que a veces no. Y estábamos hablando del huevo. Del huevo, sí, tan rico en colina, tan rico en proteínas, y una proteína de tanto valor biológico, 100% de esa proteína va a ser disponible para nuestras células, de sus aminoácidos. Así es que definitivamente yo creo que el huevo tiene que evolucionar en la conversación y formar parte de nuestro plato diariamente sin ningún problema, desayuno, cena, sin la preocupación. Ahora bien, hay perfiles de alto riesgo, que ahí es donde viene. O sea, nosotros tenemos, tú que sabes, porque trabajamos juntas por muchos años, que hay líneas familiares, aunque sean un perfil de menos proporción poblacional, pero hay líneas familiares donde el papá, el abuelo, el hijo se ha infartado, le han abierto el pecho, le han puesto bypass porque se le han obstruido las arterias y hay una colesterolemia muy fuerte. Entonces, y hay pacientes diabéticos descompensados que también tienen enfermedad cardiovascular. Entonces, en ese grupo de pacientes, nosotros no somos tan flexibles con el huevo, pero tampoco lo somos con la carne roja, tampoco lo somos con las grasas en general, no solamente con el huevo, somos mucho más enfáticos en el pescado, en la fibra. Tratando no significa que lo vamos a quitar, sino que lo vamos a decir que distribuimos en la semana de una manera más balanceada, 60% de la semana, y de esa manera conseguimos sus nutrientes, pero controlamos el colesterol, reconociendo que casi toda la proteína del huevo está en la clara. Tú sabes, o sea que yo aprovecho al sacar la yema toda esa proteína y puedo retirar. Ay, doctora, que me da pena, que pues, le debería dar más pena en su cuerpo. Claro, porque claro. usted que tiene que cuidarse. O sea que al final es importante ser coherentes en esa conversación. Y otra cosa importante es la forma de cocinar el huevo, porque ahora Sí, no es que nos claro. vamos a comer 3 huevos fritos Sumergidos en aceite. en aceite, Claro, sino claro. la forma de cocinar, porque creo que la forma de cómo manejamos el alimento también tiene un Hace impacto. una diferencia, pero hay tantas formas, porque tú lo puedes hacer hervido, tú lo puedes hacer pochado, tú lo puedes hacer revuelto, tú lo puedes hacer en omelette, tú lo puedes hacer de muchísimas formas, huevos rancheros, para variar las formas de presentación. Y tú sabes que hay otra cosa que es importante no dejar pasar este programa. Uno de los temas más controversiales en nutrición, que me ha generado a mí más controversia en mis redes sociales, en mis artículos en el periódico, es hablar sobre el colesterol y la relación en enfermedad cardiovascular, si el paciente tiene un resultado elevado como es la lipoproteína A chica elevada, que es una prueba de alto riesgo cardiovascular. Y es porque hay una tendencia voraz actualmente en todos los medios, y no solamente en redes sociales, estamos hablando de que incluso JFK Jr., ¿no?, que es el ministro de Salud de Estados Unidos, está promoviendo que el colesterol elevado es normal, que está bien que esté alto. Entonces, no hay realmente una ese coherencia. señor ha venido a hacer es complicado. una desinformación Complicado, absoluta. porque puede tener muchas otras cosas positivas, como sacar procesados, sacar colorantes, eso está fenómeno, impulsar más la nutrición, pero nos estamos saliendo un poquito de la evidencia científica en la conversación de salud, y ahora tenemos muchas opiniones que vienen desde el juzgo y desde la experiencia individual de cada quien, cuando tú, que estás en el día a día en tu consulta y tienes tus pacientes con alguna emergencia, sabes que sí hay una relación entre el colesterol elevado y la enfermedad aterosclerótica. Eso es una lotería, el paciente que puede lograr. O sea que yo les invito pues, a la población a ser bastante cautos sobre qué recomendaciones persiguen. Qué bueno que lo traes a colación, porque hay una responsabilidad no solamente científica por parte de los médicos, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de darle la información a los pacientes, Claro. información clara, científica, como hacemos acá en el arte de curar. O sea, no traemos a cualquier profesional, sino que siempre garantizamos que sean profesionales de punta, con experiencia, personas que mantienen su formación. Y hay ahora una serie de teorías de conspiración Totalmente. con respecto no solamente al colesterol, sino al tratamiento que se usa para el manejo del colesterol, Yo que me vamos a hablar imagino. de eso en breve. Claro. Entonces, hay una responsabilidad también como paciente. Espérate, ¿quién me está dando esta información? ¿Quién es esta persona? Claro. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué perfil tiene? Claro. Y en eso tenemos que cuidarnos, porque Así ahora es. en la era de la información es cuando más desinformación hay, Así es. lamentablemente. Así es. Erika, otra cosa que yo te quería preguntar, siempre hay una disputa en que ¿cuál es el mejor aceite? Sí. Vamos a hablar un poquito de los aceites en cuanto a cuáles son los aceites que debemos de usar, qué no debemos de usar.
Ayúdame con eso. Bueno, yo vamos a poner en contexto que todo el ruido que hay es diciendo que los aceites refinados, y son refinados los aceites de soya, aceite de canola, aceite de girasol, aceite de maíz, todos esos aceites son aceites refinados. El refinamiento es un proceso que se utiliza químicamente para lograr que sean tolerables para la alimentación y para que sean consumibles. Es interesante que a la palabra refinamiento le han satanizado, pero el aceite de aguacate, que está sumamente popular, es refinado para que sea consumible, o sea, es parte del proceso químico. Entonces, hoy, 2025, no hay un solo estudio que diga que los aceites de canola, de soya, de girasol, ni son inflamatorios, ni son dañinos para la salud. Lo que sí es una información clara para conectar con el tema aceite, es que se prefiere una relación omega 3, omega 6, 3, 1. Entonces, los aceites refinados tienen mucho omega 6. Entonces, cuando mi dieta es muy rica en aceites refinados, estoy elevando el consumo de omega 6, que resulta sumamente inflamatorio. Eso es claramente definido. Ahora, es que tú vives comiendo aceite en un vaso de 8 onzas que te lo tomas. O sea, ¿qué relación de aceite que estamos hablando? Estamos hablando de untar el sartén, porque también tenemos que hablar de un tema de costos. Nosotros no nos podemos envolver en una burbuja pensando que toda la población dominicana puede costear el aceite de oliva. Entonces, ¿qué aceite le vamos a ofrecer a la población general? Hay una realidad, y es que el aceite de oliva, que es el aceite ideal de recomendación, tiene una relación omega 3 muy superior a omega 6. Entonces, el que puede comprar aceite de oliva, principalmente extra virgen, es el aceite de excelencia para uso cotidiano. Doctora, que el aceite de oliva no tolera caliente, que el punto de humeo es muy bajo. Es correcto. Nosotros no estamos recomendando freír de ninguna manera. Cuando nosotros utilizamos el aceite para saltear unos vegetales, para poner a la plancha una carne, nosotros no lo estamos llevando a puntos de ebullición, como ocurre con el aceite de freír, que sí se necesitan mayores puntos de humeo, que ahí sí los aceites refinados, el de coco, que no es refinado, pero tolera un mayor punto de humeo, y otros tipos de aceites saturados toleran mayores temperaturas, pero la fritura no es saludable con ningún tipo de aceite. Exactamente. Entonces, al final, no importa el aceite que tú uses, no es saludable la fritura porque ya tiene otra calidad nutricional. Muy bien. Vamos a ir a otra pausita, Erika. Volvemos hablando de las estatinas. Este tema está buenísimo. Ya ustedes saben, tienen las pautas para qué comprar, qué no comprar, y que ir limpiando la despensa. Correcto. Así que quédense ahí y volvemos en nuestro próximo segmento. Gracias, continuamos contigo, Erika. Antes de irnos a la pausa, pues estamos hablando de qué tipos de aceites usar, y las recomendaciones que nos has dado han sido sumamente beneficiosos. Hay ahora una preguntita que yo te quiero hacer, y a mí se me hace muy difícil a veces convencer a los pacientes de que, por ejemplo, pacientes con niveles muy elevados de colesterol, muchas veces nosotros como médicos cardiólogos tenemos que ponerle tratamiento farmacológico, y el tratamiento farmacológico por excelencia demostrado son las estatinas. Pero hay pacientes que se rehúsan y dicen, no, yo con dieta y ejercicio lo resuelvo. Absolutamente que la dieta y el ejercicio es parte del manejo del colesterol, pero no logra el efecto que debe de lograr el uso de estatinas, sobre todo si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular. ¿Cómo influyen las estatinas y la nutrición? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo lo podemos Yo combinar? pienso que es interesante poner al paciente de prevención, el paciente que no tiene ninguna enfermedad todavía aterosclerótica en sus arterias, que tiene un score de calcio normal, versus el paciente que ya tiene un infarto de historia, el paciente que tiene puentes, el paciente que tiene placas en las carótidas, o que tiene marcadores que hablan claramente de mayor riesgo, y que esos dos pacientes uno les pueda hablar de una manera más contundente sobre el riesgo-beneficio. Es mi conversación.
no hay duda, como tú dices, de que cuando el tratamiento farmacológico va acompañado de una buena alimentación y ejercicios, que no quería dejar de decirte que el ejercicio tiene un rol en controlar el colesterol superior a la dieta, para que sepas. O sea, el impacto metabólico que tiene la actividad física en reducir resistencia a la insulina, en controlar glucosa, en controlar colesterol, en mejorar el patrón de sueño, en bajar el estrés, es la combinación perfecta para tener una muchísimo mejor respuesta. Cuando el paciente está bien alimentado y bien activo desde el punto de vista de ejercicio, pues podrá tomar menores dosis de estatinas, que finalmente es lo que puede tener efectos colaterales. O sea, tenemos pacientes con combinaciones muy altas de estatinas porque el paciente no hace nada de esfuerzos para controlar su colesterol o porque tiene ciertamente una dislipidemia muy agresiva y necesita mayores esfuerzos. O sea que yo pienso que para poder negociar con el paciente una menor dosis, tendrá realmente que hacer un mayor esfuerzo en estilo de vida. Tú sabes muy bien que cuando yo tengo pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, que vamos a decir, no sufren de nada, pero tengo que colocarle estatinas, yo siempre te los mando a la consulta y pido tu apoyo, porque muchas veces son pacientes muy, muy jóvenes, ya con evidencia de algún tipo de engrosamiento de los vasos sanguíneos, donde ya tú puedes ver que esta dislipidemia ha tenido un impacto. Y cuando me combinan el tratamiento farmacológico con las recomendaciones que tú le das al paciente, pues muchas veces yo hasta termino retirándole el medicamento. Ahora bien, no a todo el mundo se le retira el medicamento. Como le digo, el colesterol no es una infección que tú a los 7, 10 días ya lo retiras y se curó. Claro. No, hay pacientes que lamentablemente tienen que continuarlo por mucho, mucho tiempo, incluso para el resto de la vida. Erika, otra cosa interesante que yo quería preguntarte, en nutrición tenemos ahora muchas dietas, que la dieta cetogénica, que los ayunos intermitentes. ¿Qué podemos hablar de eso rapidito? Mira, las dietas son hechas como una ropa a la medida, Laiden. Eso es como cuando tú vas al sastre y tú le dices, mira, a mí me gusta que la ropa me quede holgada, y hay gente que le dice, no, me gusta ceñida la piel. Así mismo pasa con este tipo de estructuras nutricionales, que no son por un tema de cómo me gusta, sino cómo me es sostenible. Entonces, no es infrecuente que haya muchos pacientes que no prefieren desayunar, que no lo han hecho desde la niñez, que su cronotipo, que así es como se dice, genéticamente está predispuesto a donde mayor apetito tienen en horas más tardes del día, podamos adaptar este tipo de propuesta a algo que dentro de sus ventanas de ingesta puedan realmente recibir lo que necesitan, pero el ayuno ha traído consigo muchos problemas, ha traído mucho estreñimiento, ha traído mucha deshidratación, ha traído muchos atracones, mucho trastorno de la conducta alimentaria, mucho sobrepeso, o sea, tiene muchos pluses, muchos beneficios, pero cuando se sabe hacer, cuando yo no desayuno, pero mis próximas 2 o 3 comidas son verdaderamente nutritivas, no cuando ayuno, pero tengo un hambre voraz en la tarde y en la noche, que termino atracándome y no me controlo. La otra pregunta es, y qué bueno que vas por esa línea, ¿es mejor hacer 1 o 2 comidas fuertes o comer poquito, pero más frecuente en el día? Depende. Esa es la respuesta corta. Depende. O sea, la realidad es que no es mejor una cosa o la otra. Por ejemplo, hay pacientes que sufren de hipoglicemia reactiva, que sufren de reflujo. Estos pacientes van a beneficiarse de hacer varias comidas en el día porque no pueden hacer espacios grandes de comida, pues entonces se marean, pueden tener desmayos, pueden tener mucha acidez. Los pacientes bariátricos, por ejemplo, no tienen una tolerancia a mucho volumen, sino que tienen que fraccionar. O sea que ¿cuál es mejor? La respuesta corta es que depende. Y yo particularmente, si te hablo de mí, yo tengo que desayunar. O sea, yo no hay forma de que te ayune. Vamos a ver, en sentido general, ¿cuántas comidas mínimo recomiendas al día? 3 o 2. 3 o 2. Sí, ese es el mínimo. Tú tienes que hacer o 2 grandes comidas o 3 principales. O sea, de verdad, yo no puedo negociar nunca una comida. Eso para mí es innecesario. Y 5 comidas, en la mayoría de la población tiene que ser innecesario. Qué bueno, porque a veces creemos que la dieta que te funciona a ti, sí, por ejemplo, que tú desayunas, claro, es la dieta que me funciona a mí. Que me desayuno porque, como tú dijiste al principio, me levanto a las 5 de la mañana, tengo mis hijas, tengo una dinámica diferente, pero hay personas que viven solas, que salen por la puerta y no tienen, o sea, hay escenarios tan diferentes que así lo adecuamos. Vamos a dar las últimas recomendaciones. Lamentablemente este tema está buenísimo, prometemos venir con más de en un segundo bloque. En un segundo bloque, en un segundo programa.
Recomendaciones, un minutito rapidito, Erika, para despedirnos. Para el colesterol, 3 recomendaciones: ejercicio, pescados y fibra. Mis recomendaciones puntuales son 150 minutos a la semana de ejercicio cardiovascular y de fuerza mixto, pescados por lo menos 3 veces a la semana y considerar la suplementación de omega 3, ¿por qué no? Y fibra, tenemos que consumir todos los días vegetales y fruta entera. Bien. Esas son. Erika, muchísimas gracias. Señores, la doctora Erika Pérez, ella está en las redes, ahí está toda su información. La pueden consultar para que le hagan su dieta a su medida, a su talla y a su gusto. Muchísimas gracias, Erika. Encantada, Gracias a todos ti. ustedes por estar con nosotros en El Arte de Curar. Nos vemos en nuestra próxima entrega.